Well then, so it seems we're going to begin. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Un honor estar acá, invitado por Pablo Yarzún, por Andrés Claro, por Constanza Ribano, los organizadores de este evento, así que muy agradecido. También agradezco al consorcio, no sé cómo hacerlo, nunca había estado en la situación de tener que dirigir palabras de agradecimiento a un consorcio. Es una palabra que no estaba en los anales del vocabulario universitario, pero que acaba de irrumpir. Tampoco tengo nada contra esa palabra, no estoy esgrimiendo una protesta. Al revés, me parece que es interesante esa palabra en la medida en que sintomatiza una convulsión del lenguaje universitario. Es una palabra que responde a una revolución de carácter técnico profesional en la universidad contemporánea. Esto es más o menos reciente y siempre se agradece que las palabras provoquen desafíos a la reflexión de quienes estamos en la universidad, ¿no? De alguna manera lo estamos. Y entonces, y por eso la palabra conmociones está también en el título de este encuentro. El título completo es Conmociones, distanciamiento crítico y construcción de lo común. Yo participé muy tímidamente de la construcción poética de ese título, por decirlo de alguna manera, y esas palabras no estaban allí porque sí, ¿no? La palabra conmoción es una palabra muy interesante, es una palabra interesantísima en realidad. Remite a las formas de escandalización que los pueblos históricamente han sembrado en el drama de la historia. Y por eso es una palabra particularmente querida. De alguna manera, es una palabra que además tuvo un protagonismo en el campo del pensamiento. Le interesaba a Hegel, por dar un nombre antipático, por ejemplo, ¿no? En la fenomenología del espíritu, Hegel llega a equiparar el peso de esa palabra con el propio acto de pensar, ¿no? Dice, pensar, conmover, es intranquilizar un tiempo en reposo. Por un lado dice eso. Por el otro lado, podríamos sospechar que el reposo del tiempo es el modo que tuvieron los pueblos de contestar siempre a la historia. ¿Cómo puede ser esto? Las dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado, conmover es intranquilizar sensiblemente un estado del pensamiento en orden. Por otro lado, conmover significa tomarse la historia como un pasatiempo. Y este dilema es un dilema que se abre justamente en la distancia que se provoca entre la distancia crítica como concepto y la construcción de lo común. Porque uno podría, en principio, sugerir que distancia crítica está allí para nombrar un corolario, un despliegue de una forma de pensar al interior de la universidad durante todo el siglo XX. El distanciamiento crítico, un concepto que nace en el siglo XVIII y lo sabemos, en el siglo XX pasa a ser apropiado por la errancia de aquellos que no tenían casa, por ejemplo, la errancia de los judíos en el occidente europeo, que, como sugiere Enzo Traverso en un bellísimo libro que se llama El fin de la modernidad crítica, bueno, de alguna manera ese distanciamiento crítico se acaba cuando esa tradición de la errancia encuentra una casa, nada más ni nada menos que en Medio Oriente. Y eso marca de alguna manera la degradación que la reflexión crítica sufrió al interior de nuestras universidades. Y el siglo XXI, por el contrario, nace de otra manera, nace con esta idea de la construcción de lo común, como si algo de la distancia crítica que estaba en el interior de las universidades hubiera cedido sus fuerzas en secreto a lo que empezó a ocurrir en las calles. Hay que considerar que este siglo comienza
con el que se vayan todas de la Argentina, con las intifadas en el Medio Oriente, con la marcha de los obreros en Londres, con los indignados de España, con la crisis en Grecia, con el movimiento de los estudiantes en Chile. Es decir, es un siglo que no nace del alambicado crítico que la universidad es capaz de tejer, sino que nace de algo que empieza a ocurrir en las calles, y eso, por supuesto, que interroga el lugar que la crítica había tenido históricamente durante el siglo XX en la universidad. Entonces tenemos, por un lado, una transformación técnico-profesional de la universidad, y por el otro lado tenemos esta aparición de lo común y de la construcción de lo común en las calles del planeta. Como un poco sugería, tal como sugería Verónica Gago en la charla inicial que dio para este encuentro, esos levantamientos, esas sublevaciones, esas revueltas, que no son revueltas que me parece que acontezcan al interior de la historia, sino revueltas que interrumpen la historia y que con esto crean una concepción de la política también muy interesante, porque llevan a pensar la política como una interrupción de la reproducción de la historia. Eso que discutíamos en las universidades cuando aparecían nombres como el de Benjamin, etcétera, hoy ha sido llevado performáticamente por los cuerpos en la propia vida colectiva, ¿no? Y pone este acento de honda profundidad, ¿no? Empezar a entender la política no como algo que se produce al interior de la historia, y por lo tanto no como algo que podemos entender desde la filosofía política, que sería un modo de subsumir la política al orden del pensamiento, sino al revés, la política como un escándalo que viene a interrumpir el ciclo reproductivo de la historia. Por supuesto que allí hay cuotas de esperanzas, pero iba a citar lo que decía Verónica, ¿no? en la charla inicial, que es que del otro lado lo que recibimos en general lo que hemos recibido es una paliza de un orden restaurador que ha quedado en manos de las ultraderechas en el mundo, ¿no? Entonces tenemos ese juego, que curiosamente tiene algo en común. Tiene en común que parece pasar por fuera de lo que fueron durante el siglo XX las democracias representativas, ¿no? Algo de la democracia representativa parece venirse abajo cuando tenemos de un lado movimientos, revueltas, irrupciones de los pueblos, y del otro lado verdaderas restauraciones conservadoras que pasan por alto todos los principios éticos y morales sobre los que se había fundado la política de carácter contractual durante el siglo XX. De alguna manera el contrato social, esto se lo escuché decir a Pablo Yarzuna en alguna ocasión, en alguna conversación informal, perdón Pablo que cite algo que dijiste al pasar, a lo mejor no lo quiere suscribir, pero el estado contractual, el contrato social da la impresión de haberse derrumbado, ¿no? De haberse diseminado. Y tenemos este juego, que de todas maneras es interesante también porque aproxima esta especie de diálogo violento o disruptivo, pero de una manera mucho más frecuente de lo que lo había hecho a lo largo de los siglos que nos preceden. Y me parece que es un tema muy importante, es muy interesante, y el título de esta propia mesa, que es Tiempos de revuelta, disrupciones y violencia, es un título que también tiene un vacío trabajado en el significante muy profundo. Se puede usar para un lado o para el otro. Puede venir aquí un fascista y hacer una exposición sobre los tiempos de violencia y de disrupción, pero puede venir alguien que está completamente comprometido con los procesos colectivos y decir algo también con esas mismas palabras, ¿no? Sin cambiar esas palabras. Entonces ese es un título también inquietante. Se puede usar para todos lados porque tiene un gran vacío en el corazón de su significación. Bueno, voy a tratar de no extenderme, aunque me encantaría hacerlo.
mientras estoy haciendo esto, mi casa se está lloviendo, así. Tuve un problema en el techo y se llueve toda la casa. Así que esto para que mis compañeros entiendan que he hecho un esfuerzo, ¿no? Porque no quiero pensar lo que está ocurriendo, pero tampoco me gustaba el gesto obsesivo de dejar todo encerrado y desentenderme y volver a encontrarme con todo ese desastre, ¿no? Entonces me pareció que lo importante era compartirlo, ya que estamos tratando la construcción de lo común. Bien, me acompañan 3 panelistas formidables. Minó, que es profesora en estudios de género y de la mujer, preside además el Centro de Medios de Comunicación de la Universidad de California, en Berkeley, y ha escrito una gran cantidad de libros. Algunos de ellos yo no los conocía, le explicaba recién a Minó que no había leído sus libros, pero lo voy a hacer porque hay algunos que tienen títulos muy prometedores. Por ejemplo, un libro sobre el fundamentalismo islámico y el estado de la mujer bajo el régimen patriarcal que prima en Irán. Bueno, es algo fundamental porque agrega un tema central a la pregunta por la construcción de lo común. Y bueno, y también va a ser un honor para mí poder escucharla en esta conversación, ¿no? A Kader Konuk, que recién nos acabamos de presentar mutuamente porque yo no sabía que estaba en esta mesa, le pedí disculpas, y por lo tanto no pude hacerme, como sí lo hice con Minó, una idea de por dónde atraviesa su trabajo. Pero ella me cuenta que le es suficiente con que yo explique aquí que es profesora e investigadora de literatura comparada, que trabaja en la Universidad de Essen, en Alemania, y que además trabaja sobre otro tema que está hoy en el centro de los grandes debates del planeta, el problema de la inmigración, ¿no? Entonces también va a ser un honor escuchar a Kader y Rodrigo Carmi, que es un viejo y querido amigo, viejo en el sentido de que llevamos tiempo siendo amigos, no es viejo, es un viejo amigo que no es viejo. Pero no está bien presentarlo así, o sea, bajo la égida de la amistad, ¿no? También es uno de los intelectuales públicos más interesantes de este país. Eso lo digo de manera muy sentida, porque yo soy un seguidor de todo lo que escribe Rodrigo. Sigo sus artículos en diferentes medios de este país, he seguido sus libros. Rodrigo ha escrito una quincena de libros. Imaginan que es imposible presentar todo eso aquí, pero todos esos libros son muy importantes y han generado una colaboración enorme al debate público que tenemos en este momento en Chile. La palabra intifada, para que se vea la pertinencia de lo que vamos a conversar, tiene siempre un protagonismo en los libros de Carmi, porque todos los libros de Carmi apuntan al problema de las rebeliones y sus libros mismos tienen una rebelión, así como su modo de comprender el tejido mediático de este país. La rebelión de Rodrigo pasa por escribir en medios que siempre tienen una alícuota contestataria. Y bueno, y es alguien a quien admiro profundamente. Además de eso, es profesor de la carrera de filosofía, profesor investigador de la carrera de filosofía de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Árabes, donde ha hecho también un trabajo realmente conmovedor. Bien, dicho esto, los dejo con las presentaciones, los organizadores, en especial Ribano, que es la organizadora más atenta, por no decir que es la que más encima está de lo que vamos a hacer. Me dijo, a la 1 en punto hay que terminar porque hay un transporte al Museo de la Memoria. Entonces, tenemos que cumplir con ese itinerario. Dicho esto, le doy la palabra entonces. ¿Les parece bien que vayamos así? Muy bien, entonces partimos con Minó. Muchas gracias.
Federico for his generous introduction, even after a disaster at home. Haber vivido el desastre en su casa. Y a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado a ser parte de este panel y de esta fabulosa conferencia. También quisiera agradecer a Constanza Ribano por sus variados correos electrónicos y su duro trabajo. Quisiera también hacerme cargo de algunas preguntas que se planteó en la organización. ¿Cómo se relacionan estos eventos a la revolución? Si es que las revoluciones son explosiones catárticas sin consecuencias. Hay desafíos a poner provocaciones al sistema hegemónico patriarcal o son síntomas. Mi respuesta rápida es que el concepto de la revolución se utiliza en muchas formas, desde estallidos catárticos a colapsos absolutos de instituciones, en términos Foucaultianos, así como revoluciones mediadas por lo digital y los pero también a través desde la perspectiva del espectador, ¿no es cierto? El concepto de revolución también se ha utilizado para las revoluciones que se hacen a través de los golpes de Estado, también incluso las revoluciones comerciales de Revlon. Lo transformativo de la revolución es un concepto poderoso que se utiliza en la modernidad colonial y que se pone en el lugar, en el transcurso lineal de la modernidad hacia sus connotaciones utópicas. Promete un mundo más justo e igualitario. Muchos académicos nos han advertido acerca de la evolución, que es algo que quiere derribar todo lo que ha venido antes, para llegar a la virtud máxima. Así como el Estado rige a un grupo imaginario en relación a íconos patrios, nacionalistas, y cómo ellos también están gobernando en nombre de la nación, la revolución también tiene que ver, vienen de contradicciones profundas de la sociedad, en la que el Estado tiene el poder de invertir o no invertir en algunas comunidades y oprimir a otras. En el contexto anticolonial y antiimperialista, la promesa de la revolución queda relegada hasta el final del colonialismo. Algunas de estas revoluciones fueron exitosas. Después de una ocupación imperialista, después de eso se volvieron incluso más autoritarias y no pudieron entregar lo que prometieron. Aquellos que dependían de la seguridad del Estado para mantener su gobierno. Las revoluciones también vienen de contradicciones profundas en los estados modernos. Por un lado, los estados se apoyan en un sentido de calidad a la vez que explotan dramáticamente a los otros, desde el género a la raza, etc. Esa estructura constantemente crea crisis, contradicciones, conflictos cuando el Estado deja de cumplir con estas contradicciones en relación a la ciudadanía. La revolución puede ocurrir dentro de circunstancias impredecibles. Una de las contradicciones más profundas del Estado postcolonial es la raza y el género. Incluso esta pregunta, aunque tiene un sentido de colonialista, la pregunta misma, en la medida que va convirtiendo el cuerpo de las mujeres en un centro de batalla, tanto para el colonialismo como para la élite masculina,
su intención de civilizatoria y la otra en su deseo indigenista, de indigenizar. Después del golpe de Estado del 53 en Irán, yo me uní a muchos a desafiar las normativas patriarcales y cómo se establecían esas relaciones. El Estado que se instaló después del golpe, en pos de unir a esta familia nacional, el mundo civilizado y el mundo moderno, fue perseguido por una idea de un deseo de generar un Estado democrático. Y decidí ocupar mi computador para leer esto. Perdón, esto me está desordenando. Se me está agrandando y achicando la letra. Me está jugando conmigo el computador, perdónenme. Estaba preocupada de que esto me pasara y me pasó. Bueno, en fin. No vuelvas a hacer eso. A ver, denme un segundito. La celebración del imperio persa por parte del régimen concibió la idea de la pérdida de lo que había sido objetualizado en la modernidad colonial y el imperialismo civilizatorio, el golpe de Estado y la humillación de la élite. No demoró que mi generación en darse cuenta que estábamos en el medio de un mundo, de una guerra imperialista. Se empezó a invertir bastante en la militarización del Irán, en la tecnología de vigilancia, a incorporarse en cada aspecto del mundo político. Se expandió la policía secreta y una relación más dependiente con las políticas de los Estados Unidos. Sin embargo, en los 60 y 70 el régimen estuvo sujeto al deseo de liberación de mi generación. Declaramos una guerra revolucionaria contra el Estado. La espectacular violencia del Estado fue reemplazada por la productividad de la revolución. La revolución exigió que nos organizáramos. Algunos de nosotros nos unimos a las guerrillas, algunos maoístas, otros nacionalismos islámicos que reinventaron el movimiento. Entonces, esta revolución, esta fue como fue una intertextualidad dentro del discurso que estaba circulando entre muchos países, desde Latinoamérica hasta China. Sin embargo, fue la participación masiva de personas de varias clases y el desunir la relación con el Estado mientras se iban uniendo ocurrió como esta destrucción masiva de los trabajadores, esta maquinaria opresiva terminó de la dictadura de 1979. No tenía mucho que ver con el retorno de Islam como una reencarnación de una tradición fija, opuesta a la modernidad, sino que fue un producto de la modernidad. Como dije antes, no debemos subestimar los efectos de los movimientos nacionalistas modernistas y la expansión de las tecnologías en la medida en que se articulan con las infecciones del Islam Shia. Las maneras modernas de la violencia de Estado
fueron productivas en el sentido en el siglo XX, en el contexto del sur global, y fueron una fuente de esperanza dentro de este contexto. La performance de género, las maneras en que se despliega el cuerpo en la superficie y cómo las tecnologías de disciplinariedad, incluyendo la moda, cuerpos, fueron centrales para generar una ciudadanía moderna en Irán, en la pre y la post-revolución. Entendiendo este evento, establece una multiplicidad de sujetos que, más allá del deseo de cualquier grupo en particular, la complejidad absoluta como evento no puede ser tomada porque muchas veces la revolución misma no tiene un principio y un final, como en el sentido del régimen Pahlavi o la post-revolución, el establecimiento de la República Islámica. En ese sentido, la revolución se vuelve como un espectáculo de eventos a través de representaciones totalitarias. Esta revolución es antecesora a los sujetos. Opone a los sujetos en una imposibilidad. Una homogeneización aparece cuando el evento se resuelven en las narrativas de homogeneización, cuando ellas suceden a los discursos de diferenciación. En el sentido de la revolución iraní, el espectáculo de la revolución en la agencia de las mujeres o son domesticadas o son marginalizadas en la mayoría de los casos. Hay un valor literario en la lucha de las mujeres y cómo se diferenciaron de la lucha de los hombres. A la vez que muchas mujeres iraníes que participaron de la revolución portaron ciertos emblemas de la revolución, la significancia de estas figuras en su movilización política aún no se examina. Y como he dicho en otras partes, en otros lugares, los actos revolucionarios se mantienen en un espectáculo y en la narración es reemplazada por una inclusión domesticada de las mujeres, como mujeres modernas, hermanas. Sin embargo, la politización de las mujeres en el Ummah, en el discurso islámico nacionalista, han integrado a las mujeres como ciudadanas en la República Islámica. Una combinación con el republicanismo, las nociones de género y feminismo en la posrevolución. En otras palabras, la movilización del Ummah funciona como catalizador de la inclusión de las mujeres como ciudadanas activas de la República Islámica, a la vez que las domestican al pertenecer al Ummah. Esta mezcla entre las esferas privadas y públicas respondieron a la crisis de la modernización, regulación de los espacios de género y poner en crisis las formas modernas de ciudadanía y un sinnúmero de dicotomías entre tradiciones de egalidad religioso-secular. Estos cambios han tenido bastantes consecuencias inesperadas en la creación de género, identidades de género y en las masculinidades y femineidades. Tratar a las mujeres como sujetos activos en la República Islámica y la imagen moderna de mujeres islámicas en lo que constituye una diferencia de género o igualdad de género, provoca una pluralidad de posiciones que desafían, esencializan las interpretaciones del Islam. La revolución de 1979 enfrentó el colectivo social en relación a su
al mundo occidental en un sentir antiimperialista y anticolonialista, pero también se rehusaron a ser gobernados por grupos locales. La revuelta en contra de sujetos abrió un mundo intelectual que sigue influenciando lo que ha sido establecido como la República Islámica. También continúa impactando la pregunta de lo que constituye una república islámica en sí misma y qué significa el sujeto de género que rige en nombre de la religión. La participación masiva de las mujeres y más allá de las limitaciones en educación, 65% de los estudiantes son mujeres en Irán. Tienen trabajos no tradicionales, se generaron espacios para aquellos que se veían limitados en su participación pública. El feminismo empezó a actuar desde el primer día del Estado Islámico en cuanto a la representación de las mujeres y las violaciones en el audiovisual, los modelos de mujer y abrir espacios de lo que querían del Estado. Ahora, casi 44 años después de esa revolución, las mujeres, jóvenes y viejas, religiosas y seculares, han llenado las calles de Irán y muchas otras, y muchas ciudades en septiembre de 2022, no solo para protestar la vida de Mahsa Amini, la mujer que fue asesinada por la policía moral, sino que también para hacer carne el derecho a reunirse en relación a los límites del Estado y el control familiar. Algunos dicen como una revolución feminista que no necesariamente ataca al Estado, pero que tiene el potencial de irrumpir el Estado-nación. Sin embargo, lo que hace que el trabajo que las mujeres hacen sea más difícil son los problemas y las dificultades que vienen de cómo estos estados convergen, cómo la biopolítica converge con la ubicación geopolítica de Irán. Es decir, cómo son coercionadas los movimientos de mujeres en relaciones en cuanto a los intereses imperiales en la región. En vez de tomar la República Islámica a su límite, sino que también la necropolítica dentro de su derecho a matar, en el sentido Foucaultiano. Las sanciones brutales sobre Irán, la intervención de Estados Unidos y la diáspora, que también y también la nostalgia de volver al pasado monárquico y la islamofobia que también se presenta desde Occidente, que incluso es algo que afectó a mis generaciones y sigue siendo una lucha de las mujeres más jóvenes, así como la vida de Mahsa Amini, que puede ser que no hayan tenido consideración con otras vidas de otras mujeres que han muerto dentro de las sanciones brutales, como por ejemplo en los gritos de bombardean Irán, cuando no importa cuántas veces uno diga mujer, vida, libertad en relación a los movimientos de resistencia, así como lo notó Hannah Arendt, la inversión apasionada en asuntos internacionales en donde no hay responsabilidades, muchas veces es una manera de ejercer los intereses y una excusa para no acusar recibo de
de realidades ingratas. Dentro de la otredad, el de afuera, el exiliado, el migrante voluntario, el refugiado, eso es un recordatorio para todos nosotros, especialmente a las académicas feministas, escribiendo acerca de temas variados en sus organizaciones internacionales. Es más que solo un impulso decolonial, sino que también un compromiso ético de lo que Tremincal dice, desarmar las relaciones de poder. Muchas gracias. So, Rodrigo, the floor is all yours now. Bueno, sí, primero quiero agradecer la invitación a exponer aquí. La verdad que voy a exponer simplemente exploraciones, no son pequeñas notas tentativas, diría yo, que me parecía que podían abrir un poco la conversación, ¿no? Quiero agradecer a Andrés, ¿cierto? A Pablo, a Constanza, que todavía no la conozco, no sé dónde está, si tú estás por ahí, por la invitación, y también agradecer a este panel y a Federico también por la exagerada presentación, ¿no? De mi persona. Bueno, escribí un pequeño texto que se llama La risa de la multitud. La risa de la multitud, la revuelta o el momento cómico de lo político. Y quiero comenzar con un epígrafe de Raúl Ruiz, del cineasta Raúl Ruiz, que en alguna de las entrevistas decía: yo no creo demasiado en lo que se dice habitualmente sobre los mitos, cuando se los presenta como una expresión, una representación de lo incomprensible. Me parece más bien que en el origen hay un ataque de risa, dice Raúl Ruiz. Mientras mayo de 1968 desataba sus fuegos, el investigador Furio Jesse escribía lo siguiente: usamos la palabra revuelta para designar un movimiento insurreccional diferente de la revolución. La diferencia entre revuelta y revolución no debe buscarse en los fines de una y otra. Lo que mayormente distingue a la revuelta de la revolución es, en cambio, una diferente experiencia del tiempo. Cierro la cita. Diferencia entre revuelta y revolución que nos sirve para ver precisamente, quizás, en el contexto filosófico chileno, lo que Patricio Marchand denominaba comentario versus la adecuatio, ¿no?, a la que respondía la lógica universitaria, ¿no? La singularidad de una escritura que resta respecto de la totalización de una lengua, justamente la moderna noción de revolución, ¿no? No cualquier noción de revolución, sino que la moderna noción de revolución sería parte, en este sentido, de lo que denominaríamos las viejas humanidades, elaboradas durante el siglo XVIII, siglo XIX, pero axiomatizadas de otra manera en las nuevas ciencias gerenciales que parecen tomar el relevo, ¿no?, desde la segunda mitad del siglo XX. La revuelta en este sentido resuma como una contestación radical al poner en juego esa diferente experiencia del tiempo, donde se irrumpe desde el interior del tiempo, donde el tiempo irrumpe desde el interior del tiempo y no se deja capturar en las formas cronológicas que restituye la concepción moderna de revolución. Según Jesse, en este sentido, una revuelta entonces constituye una experiencia singular que se diferencia de la revolución por la concepción temporal. En otras palabras, y en otro lugar, dirá: la revuelta implica una suspensión del tiempo histórico. El tiempo de la revuelta es un tiempo en suspenso donde, dice Jesse, todo lo que se cumple vale por sí mismo. De esta manera, la relación capitalista fundamental, centrada en la equivalencia general, resulta ser interrumpida, ¿no?,
por la revuelta, puesto que todo lo que se cumple no remite más a la dimensión de lo que vale por sí mismo, que posibilita precisamente la apertura a un cierto uso común, ¿no? A una experiencia de lo común. Es decir, la revuelta pone en jaque de alguna manera la concepción del cambio, ¿no? En el sentido de la equivalencia general capitalista, ¿no? Ese modo de traducción, digamos, de las cosas, ¿no? Y del mundo, ¿no? Es clave el problema del uso que la revuelta posibilita. Su misma articulación implicaría darle una nueva habitabilidad a los espacios. Por ejemplo, la plaza ocupada, los monumentos profanados, el comercio saqueado, las calles cortadas por barricadas, las tomas de edificios u otras expresiones de múltiples maneras, ¿no? Los nuevos usos constituyen formas de habitar lugares, ¿no? Que han sido devastados por la violencia de la episteme gerencial, si se quiere. En ese sentido, la revuelta irrumpe como un lugar de habitabilidad, pero un lugar que, sin embargo, no puede tener lugar al interior de la episteme dominante y, por lo tanto, la excede y supura, ¿no? No sé cómo se dirá en inglés supurar, ¿no? Pero ahí los traductores tendrán que hacer una tarea. La revuelta es supurada, ¿no? Que la revuelta sea un lugar sin lugar marca justamente su dimensión constitutivamente exílica, utópica, si se quiere, su condición fuera de lugar. Ella no está indicada en los mapas con los que se guía el poder, más bien es invisible a ellos. Mohamed Bouazizi, por ejemplo, el verdurero tunecino, cuya inmolación detonó una revuelta de escala regional, era completamente ajeno a los radares del poder, como diría Hamid Dabashi. Pero que sea un lugar sin lugar implica que la revuelta no consista tanto en la puesta en juego de la imaginación como de lo imaginal, en el sentido que lo piensa Henry Corbin, es decir, la imaginación como un lugar en que la diferencia entre lo ideal y lo material, entre lo inteligible y lo sensible, se vuelve indistinguible y donde la experiencia del tiempo resulta totalmente heterogénea. Fuera de las cartografías y sus cálculos, la revuelta constituye una tierra que no calza con el territorio, una zona que no coincide con un espacio y tiempo calculado por los mapas vigentes. La revuelta en ese sentido es un modo de habitar el mundo en el instante en que éste parece estar devastado. Habitabilidad que se anuda en lo imaginal como un lugar, ¿ya? Porque lo imaginal se revela aquí no como una facultad al interior de la jerarquía de las facultades humanas, sino como un lugar de corte cósmico y antropológico, donde lo no humano y lo humano, ¿cierto?, tiene la capacidad de hacer de la multitud que protesta un medium sensible en el que los vivos y los muertos se mezclan y se convocan entre sí, ¿no? La revuelta sería un momento de acontecimiento del medium, digamos, ¿no?, donde muertos y vivos comparten una misma intensidad y un mismo lugar, ¿no? Como los libros, sí, exactamente, ¿no? Un medium, ¿no? O como la Ouija también, ¿no? Que se hace espiritismo con la Ouija, ¿no? La imagen prevalente en las diferentes intifadas del mundo, bueno, como el paradigma de la intifada de 1987, la intifada palestina, ¿no?, de la 87, pero la imagen prevalente de las diferentes intifadas o revueltas, donde los funerales de los mártires se convierten en campos de batalla, exponen de manera cruda el comercio imaginal, o si se quiere, lo indistinguible que pervive entre lo vivo y lo muerto. Muertos del pasado irrumpen con su potencia utópica y los vivos los reciben para las luchas del presente. El medium sensible, ¿cierto?, escombra de súbito y la multitud resulta monstruosa, alienígena para la episteme dominante, precisamente porque esta última no sabe qué es lo que ocurre, quiénes son los que protestan y sobre todo qué quieren, ¿no? El saber de la episteme deviene impotente. Este es el dato decisivo. La revuelta revela al saber de la episteme dominante como un simulacro, dispositivo de sugestión que resulta, si no desactivado, al menos agrietado. Los que habitualmente saben, ya no saben. El trono del saber se exhibe vacío y la multitud irrumpe con un conocimiento fulmíneo, dice Jesse, o imaginal,
sustraída de lo que Nancy denominaría la relación de bando, que se articulaba con el sujeto supuesto saber. Es precisamente en este punto donde cabe situar el problema de la violencia, un asunto que los saberes repiten una y otra vez en cada sitio en que una revuelta asoma, incluso cuando llenan sus titulares de vocablos como anomia, malestar, violencia, sin más, ¿no?, entre otros términos. Volquémonos al famoso texto para una crítica de la violencia de Walter Benjamin y atendamos desde ahí lo que Jesse denominaría la suspensión del tiempo histórico, característico de la revuelta señalado por Jesse, quien fuera un lector empedernido de Benjamin, justamente, ¿no? La violencia mítica, esta que según Benjamin responde a la dialéctica de instauración y conservación del derecho, se identificaría a la violencia epistémica, la violencia pura o divina, ¿no?, señalada por Benjamin, que solo asume un carácter revocatorio, será precisamente aquella que definiría la intensidad de la revuelta, ¿no? Benjamin habla de la huelga general, ¿no? ¿Mm? La violencia divina que revoca. Ah, que revoca. Sí, es revocatoria, ¿no? En ese sentido, la revuelta expresa una violencia revocatoria en la que, según Jesse, tiene lugar precisamente la diferente experiencia del tiempo. La denominada violencia de la revuelta remitiría al carácter sin sangre, dice Benjamin, porque no instaura ni conserva el derecho, sino que solo lo revoca o lo destituye, como se denominaría. Me parece importante considerar este punto, porque en general el discurso liberal tiende a volver equivalentes ambos tipos de violencia, invisibilizando así la violencia de la misma operación que vuelve equivalente a ambos tipos de violencia, ¿sí? En ese sentido, me parece necesario volcarnos, ¿no?, a modo de complemento sobre Frantz Fanon. Cuando Fanon rescata la figura del colonizado que no se deja mimetizar por la violencia del colono. Cito a Fanon: la impugnación del mundo colonial por el colonizado no es una confrontación racional de los puntos de vista, no es un discurso sobre lo universal, sino la afirmación desenfrenada de una originalidad formulada como absoluta. La lucha anticolonial, por lo tanto, consiste para Fanon en afirmar esa originalidad irreductible, ¿no?, podríamos decir singular, ¿no? Para Fanon como para Benjamin, entonces, no habrá mímesis entre opresor y oprimido, entre colono y colonizado, sino más bien discontinuidad, separación, diferencia cualitativa y radical entre ambos. Por eso, la violencia del colonizado no puede ser equivalente a la del colono, pues lo que se juega en ella es siempre una singularidad que no coincide jamás con la violencia mítica ofrecida por el opresor. Esta originalidad absoluta señalada por Fanon muestra la imposibilidad de la conciliación, ¿no?, incluso, digamos, una apuesta anti-hegeliana en ese sentido, ¿no?, porque exhibe, según el propio Fanon dirá, el carácter maniqueo del orden propiamente colonial que precisamente la violencia de los oprimidos vendrá a revocar. Toda la operación del episteme dominante va a intentar restablecer, en cambio, la equivalencia general, ¿no?, entre las violencias. Pero una y otra vez, la revuelta reivindicará su trabajo sin sangre, orientado a la detención intempestiva de su maquinaria. La violencia revolucionaria que Benjamin había identificado bajo el término pura o divina, en la medida en que respondía a esta medialidad en la que se pone en juego, en la que no se pone en juego un fin, y que definía por su dimensión revocatoria, ¿ya?, ha sido trabajada últimamente bajo el término destitución, ¿no?, qué sé yo, desde Tikkun hasta Agamben, ¿no?, aparece el término destitución. Me interesa leer aquí que en la cuestión destituyente o revocatoria que había planteado Benjamin, ¿no?, no solamente constituye el etos mismo de la revuelta en lo que a la cualidad de su violencia se refiere, sino la violencia, la puesta en juego de otro momento de lo político en que lo que estaría funcionando no sería algo así como un etos trágico de lo político, ¿ya?, que sería la comprensión tradicional de este último, el paradigma de la hegemonía,
cuya forma se orienta justamente a la sutura del sujeto, sino que en esta destitución estaría funcionando un paradigma, por así decirlo, cómico, en el que se arraiga un momento popular que nunca podría caber al interior de la dimensión trágica y que remite a la desactivación de las suturas producidas, ¿no? Destituir significaría, por tanto, la interrupción de lo trágico por lo cómico. Esa sería un poco la propuesta, ¿no? Cito a Carlo Diano en un libro fantástico que se llama Forma y Evento, ¿no? La comedia es la revolución en la edad de los pueblos, ¿no? Esa es la tesis de Carlo Diano, ¿no? El chiste vulgar, la invectiva, la burla hacia el poder, los disfraces, las capuchas desplegadas por las calles, exponen lo que Agamben denomina la vida habitual, lo que podríamos denominar el momento más insignificante de la existencia, que funciona como si fuera lo más significante. Las multitudes ríen, un momento de suspensión radical de las formas instituidas tiene lugar y con ello irrumpen con su revolución, a decir de Diano. Aquí se encuentra entonces la comedia como irrupción destituyente que desoperativiza a los grandes héroes, corroe su pureza, destrona sus intachables máquinas y termina por desustancializar su episteme, ¿no? Este es el punto que me interesa. La revuelta porta así una violencia cómica que solo puede ser revocatoria, que reivindica su dimensión sin sangre y sin embargo, gracias a eso, puede abrir la imaginación al restituir el uso común, ¿no? El carácter común de los pueblos, ¿no? Podríamos decirlo así, los pueblos quieren reír mientras las oligarquías quieren hacerlos llorar, ¿no? Así como ha visto Philippe Lacoue-Labarthe a propósito de su consideración en torno a la tragedia, esta última opera bajo el dispositivo de la sutura. Justamente la comedia, me parece, podría irrumpir con la desconexión. En esta última, nada calza consigo mismo, no pervive el sujeto y no deviene un detrás que la policía pudiera identificar. La revuelta es, en este sentido, la irrupción de una vida expresiva y por eso remite a un paradigma cómico antes que trágico. No se trata de una vida sustancializada en una metafísica de lo invariante, ni tampoco funcionalizada en un conjunto de operaciones ad hoc. Más bien, excedencia y simple exposición del singular plural inmanente a la multitud. En ese sentido, el equívoco, me parece, de la episteme dominante, que es un equívoco constitutivo, digamos, del cual no puede desprenderse, ¿no? Ha sido leer la revuelta bajo nociones trágicas heredadas por el pensamiento político y su concepción hegemónica. Estabilidad, nomos, sujeto, estado, vanguardia, ¿no? Liderazgo, entre otros términos, ¿no? Se trata de términos molares, términos de tipo antropológico, que me parece que la revuelta, sin embargo, pone en suspenso. En otras palabras, el equívoco ha consistido en no leer el momento cómico como un desplazamiento del principio antropológico bajo el cual tradicionalmente se ha entendido la política. Por eso la revuelta es odiada por conservadores y revolucionarios al mismo tiempo, sobre todo por las vanguardias, ¿no? Se la tacha de infantil, de anómica, caótica, violenta, y sobre todo cuando la intensidad de su proceso decae, aparecen los arrepentidos diciendo que la revuelta no sirvió para nada y que será preciso volcarse hacia la política seria, o sea, la política anticómica. Me interesa plantear otra vez la cuestión antropológica, este es el punto clave, ¿no? Al arrimarse en capuchas, máscaras, desmonumentalización y desoperativización de máquinas, el momento cómico expone el hiato de lo inhumano en el seno de lo humano. Justamente por eso la comedia es un momento en el que no puede operar la mímesis y el oprimido puede abrir su diferencia, ¿no? Para con el opresor. O dicho de otra manera, la mímesis encuentra un momento de vaciamiento y de destitución, ¿no? De ridículo, ¿no? La mímesis se reproduce pero a modo de ridículo, ¿no? Mímesis fallida, la de la comedia, mímesis imposibilitada, por tanto, de suturar en un nuevo enclave hegemónico una nueva forma de sujeto. Voy terminando. Al revocar el principio antropológico, ¿no? Justamente la revuelta, podríamos decir, no sirve. No tiene una misión, un fin que cumplir, es ateleológica.
no es digna de obra alguna y en este sentido no puede plantearse en el Olimpo de la política según su forma tradicional. Ella es más bien un devenir menor, una potencia interruptiva que expresa nada más que la desesperación de la multitud de habitar un mundo que ha sido devastado. En ese sentido, no hay más gestualidad que la de la revuelta. Su violencia, si pudiéramos denominar con ese término amplio y polisémico la dimensión cómica del talante revocatorio, no calza con la violencia mítica de la episteme dominante porque resta de ella al constituir su total desecho y basura. Su carácter cómico quizás exponga una tesis diferente o medianamente diferente a la que esgrimió Hobbes en el Leviatán en su momento. La ciudad, en este sentido, no se habría erigido para proteger a los seres humanos de su propia muerte, sino de la impropiedad de su risa. ¿Acaso para protegerlos de morir de la risa? ¿No? La revuelta asalta entonces una lengua hegemónica y a la hegemonía como lengua. No es buena ni mala, pero el asalto a la hegemonía bien puede revertirse en el nuevo asalto de la hegemonía contra la revuelta. Y en ello desencadenar el despliegue reaccionario o revolucionario. Los procesos de las últimas décadas, considerando las primaveras árabes como un momento clave, muestran la tensión entre hegemonía y revuelta. La incoincidencia en este sentido me parece fundamental. Si la episteme dominante se fragua en una suerte de teología política neoliberal, como ha visto José Luis Villacañas, por ejemplo, ¿no?, que tiene como objetivo suturar a la vida con el capital, ¿no?, en la nueva forma del cyborg, característica del capital humano, ¿no?, la revuelta expresaría justamente el momento de su separación, de su imposibilidad de suturar, ¿no? Por eso impugna la hegemonía. Esta última queda suspendida en una estela de incertidumbres que asume dos posibilidades, ¿no? O bien termina por caer, o bien por axiomatizar su andar en un nuevo ensamble hegemónico, que es un poco lo que está sucediendo en Chile. Se axiomatiza, por así decirlo, el ordenamiento dominante, ¿no?, en una nueva forma que al mismo tiempo es una vieja forma, ¿no? En ese sentido, quisiera proponer la posibilidad de liberar la potencia destituyente de la revuelta o su carácter cómico, ¿ya?, para hacer sobrevivir a esa potencia cómica de la revocación en un trabajo interno que pueda ser capaz de transformar las propias instituciones, articulando una relación de disyunción entre calle e institución, entre revuelta y hegemonía, ¿no? Es decir, la revuelta no habría que pensarla solo en el campo de las calles, sino fundamentalmente también en la reverberación, ¿no?, que la revuelta tiene al interior del espacio institucional, por decirlo de alguna manera, que es un poco lo que sucedió hace un rato atrás cuando había una protesta afuera y los ecos de esa protesta no universitaria estaban de alguna manera poblando el campo universitario, ¿no? Entonces, la cuestión de la disyunción, ¿no?, como un punto de cruce, un punto complejo, ¿no?, en que revuelta e institución parecen habitar un mismo lugar, ¿no?, o revuelta e hegemonía, ¿no? Justamente aquí el momento cómico de la revuelta resulta clave. Solo a partir de él las instituciones pueden prescindir de su investidura sagrada y la multitud puede imaginar la transformación de estas mismas. Solo por la comedia estas últimas pueden ser profanadas. El momento cómico de la revuelta exhibe el vacío de la máquina, expone el modo en que toda institución está atravesada por la multiplicidad de la lucha de clases y la profana precisamente mostrando al desnudo el núcleo mítico que les constituye. El neofascismo contemporáneo es precisamente el momento desesperado de la hegemonía en el que ésta pretende ocultar el núcleo que ha sido expuesto por la revuelta. Por eso el neofascismo no ríe, sino que odia, como aquel que indicaba Ruiz, odia a quien ha develado que el misterio de todo mito no ha sido otra cosa que un ataque de risa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Le damos la palabra a Kader. Vamos a pasarnos unos minutitos, eso es evidente, pero paciencia. Adelante, Kader. Muchas gracias.
Muchas gracias por permitirme participar en este panel. Yo sé que había sido invitada una académica de Irán para hablar en este panel y como ella no pudo, desafortunadamente, viajar a Chile, la idea fue que yo hablara acerca del trabajo que hacemos en la academia, en apoyar y servir de anfitriones para académicos que necesitan irse de sus países. Quiero darle un reconocimiento a las intérpretes. Una de las intérpretes, ella es Camila Levert, estuve hablando con ella para tratar de entender lo que pasaba en Chile, en las protestas, cuando estábamos en la última discusión, y era una protesta en contra de la posible prohibición de la educación sexual integral en Chile, que también incluía a la comunidad LGBT. Y creo que era un poco irónico que eso estaba pasando allá afuera y ellos no lo estaban pasando muy bien en la lluvia, pero sin embargo vi muchos arcoíris. A lo mejor fue una manera de hacerse un poco más visibles el día de hoy. Así que quería quería sumar eso por si alguien más se estaba preguntando de qué se trataba esa protesta. Nosotros en la Academia en Exilio no somos muy comunes, la verdad. Somos una red. Yo soy también miembro del directorio y estoy muy honrada de poder estar contribuyendo, participando, ahora por primera vez participando en el directorio. Y no somos muy comunes porque tenemos una estructura, no somos de una estructura como de la universidad, estamos financiadas por un tercero. Y estamos tratando de ayudar, asistir a académicos que están en exilio. Y también hay una persona que está dirigiendo el programa de pensamiento crítico. Yo soy vengo de la literatura comparada, especialmente enfocada en el exilio, y me he convertido en un activista también. He trabajado como activista en mi trabajo. También, bueno, tuvieron que ir en 36 durante 11 años de Alemania. Como Menises también mencionó, en la representación de la realidad y los últimos 3.000 años de la literatura europea. Y lo que quise hacer sin haber trabajado con académicos exiliados era tratar de encontrar una conexión entre con la distancia crítica y el pensamiento crítico en el exilio. Y quise también saber más acerca de lo que vivió Asabaj en Istambul y cómo también dejó como una huella, un camino para las ideologías occidentales en Istambul. No voy a hablar de Asabaj hoy día, quiero hablar de dónde vengo yo. Vengo de los estudios de exilio e inmigración. Me fui de la Universidad de Michigan y volví a Europa y me volví la jefa del Departamento de Estudios Turcos. Ese era el departamento más grande de estudios turcos fuera de Turquía, y cuando las cosas se tornaron para peor en Turquía en 2016, cuando los académicos protestaron en contra de las violencias en contra de los kurdos en la frontera, no sé si lo recuerdan, que el gobierno turco en 2016 tenía mucho miedo de que la guerra en Siria iba a movilizar a los kurdos en esa frontera, y que también iniciaron una revuelta en Turquía. Los académicos de la paz, como nos llamamos, porque firmamos una petición de la paz ese invierno, se nos llamó pseudo-intelectuales por el mismo Edward. Muchos de los que firmaron esa petición perdieron sus trabajos, y por eso yo empecé a trabajar con muchos académicos que tuvieron que irse de Turquía porque no solo fueron prohibidos de hacer clases, sino que también se les quitaron los pasaportes. Se les amenazó con demandas. Eso se ha mejorado un poquito
ahora Erdogan volvió a ser elegido. Sí quiero decir que la academia misma trabajó con el Forum Student de Berlín durante muchos años, hasta marzo de este año, pero ahora alguien, si quiere buscarnos, tiene que ir a Dortmund, un área en Alemania que es una zona muy industrial. Estamos yéndonos a la academia en Essen y con los equipos. Essen a Dortmund. Ahí van a ver nuevos correos electrónicos, por eso no los hemos posteado aquí. Entonces fue la creciente conciencia de las necesidades de los académicos perseguidos en Turquía en 2017, lo que motivó la fundación de la Academia del Exilio. Y yo pensé que íbamos a ver, ya iba a estar bien con tener 8 académicos, pero la cantidad de postulaciones que llegaron, empezamos a ampliar. Con la Fundación Volkswagen nos ayudó a estar en contacto con la Mellon, la Fundación Mellon. Y bueno, ese fue el momento en que empezó realmente. Y cuando se hizo el llamado a postulaciones, pudimos recibir académicos del mundo entero. La fuga de cerebros de Turquía, Oriente Medio y Afganistán, así como las persistentes signos de represión en Europa del Este, exigen que nos replanteemos los paradigmas de construir redes de apoyo en Alemania. La Academia en Exilio apoya a académicos de las humanidades, las ciencias sociales y el derecho que se encuentran en situación de riesgo debido a su trabajo académico y o por su compromiso cívico con los derechos humanos y la democracia. Junto con los becarios creamos un foro para reflexionar sobre los desafíos de la vida intelectual, pensamiento crítico, la razón, la diversidad que nos enfrenta día a día. Los becarios cuya investigación se ven limitadas por la represión estatal y otras infracciones en su país reanudan su carrera académica en Alemania. En la academia pueden llevar a cabo sus propios proyectos de investigación, porque allá muchas veces tienen que cambiar su tema de investigación. Por ejemplo, un antropólogo viene, un etnógrafo, cuyo trabajo antiguamente se realizaba en la frontera de Turquía, tienen que repensar lo que van a hacer en esos 2 años, ya que no van a poder visitar el territorio. Quizás cambiar de campo o trabajar, no van a poder hacer el trabajo de campo, básicamente. Entonces, en la academia lo que pueden hacer es desarrollar sus propios proyectos, pero también tratamos de avanzar el pensamiento crítico que es necesario para navegar un mundo que está caracterizado por anquilosamiento intelectual, la promulgación de desinformación y la propagación cada vez más de opiniones xenófobas, racistas, homófobas. Eso no quiere decir uno de los desafíos que tenemos es que nuestros becarios no necesariamente no están libres de antisemitismo o transfobia, o tienen ideas que igual presentan un desafío trabajar con estos becarios que vienen de países que no solo no tienen una historia disciplinar diferente o infraestructura diferente en las universidades, sino que también tienen ideas que no necesariamente son compartidas. Entonces tratamos de hacer una especie de nave, un lugar, un camino, un puente, donde hay valores que no compartimos. Estamos desarrollando un código de conducta. Tratamos de también hacernos cargo de las tensiones que pueden aparecer, porque vienen por distintas razones. También a lo mejor alguien viene porque hay antisemitismo en Polonia, otro puede venir de Afganistán y que no tiene experiencia académica fuera de Afganistán y debe aprender bastantes cosas. Para nosotros es un proceso de aprendizaje gigante y también es un proceso para los becarios que llegan a nuestro centro. Entonces, tenemos la idea de promover un pensamiento crítico que podamos también apoyar plenamente. Tratamos de
darle un refugio a a los intelectuales. No hay diferencias entre los intelectuales dentro de la universidad y fuera de la universidad. Algunos de ellos a lo mejor pidieron sus audiencias, no solo la academia, no solo sus estudiantes, sino que los, los medios en los que publicaban sus trabajos, porque eran intelectuales públicos. Entonces tienen que encontrar otras formas de mantenerse como intelectuales públicos, que es muy diferente hacerlo en relación a entrar en un entorno más académico en otro país. Cada vez más la academia reconoce la necesidad de apoyar a académicos, estudiantes y productores culturales amenazados para preservar no solo su libertad intelectual, sino también su seguridad física y su bienestar. Estos académicos son heraldos de desplazamientos masivos que se avecinan, algo que tiene un efecto transformador en los procesos sociales y políticos de Alemania y otros países europeos. Por sus logros educativos, están bien situados para actuar como interlocutores entre las comunidades de refugiados, de diásporas y de acogida. Y nuestra experiencia también nos ha dicho que incluso un académico kurdo no necesariamente va a conectar con la diáspora kurda, que ha venido hace 30 años a Alemania. Entonces nosotros asumimos que ciertas comunidades de diáspora, porque pertenecen a la misma etnia, van a compartir intereses, pero a veces la diferencia de clase, por ejemplo, en la que una comunidad de diáspora eran de trabajadores, eran de clase trabajadora, y otros que son más de la élite, de refugiados políticos. Son cosas que no hay que asumir. Y otra cosa que también vemos es que es a veces difícil continuar la conversación sobre lo decolonial en Alemania, porque muchas veces somos los primeros con los que han conversado fuera de su país de origen, si es que no han tenido una educación fuera de su país de origen. En relación a Turquía, muchos que han llegado exiliados han realizado su doctorado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, y han vuelto a su país, han vuelto a Turquía y han tenido problemas. Es diferente en Afganistán, donde la experiencia fuera del país es mucho más limitada. Entonces, las conversaciones son diferentes. El total de postulantes que están aquí, el primero era solo Turquía, luego hay un llamado de Afganistán. En 2020 nos llegaron 3.000 solicitudes vía correo. Como pueden ver, estos números eran entre 100 y 200 en los años anteriores, pero luego de la retirada de Estados Unidos de los militares de Afganistán y el talibán tomó el poder, se distribuyó muy bien nuestro llamado y recibimos un número impresionante de solicitudes, aparte de las 439 postulaciones completas que se recibieron. Algunas eran escritas en un teléfono, por ejemplo. A lo mejor no tenían internet o ya no tenían sus computadores. Estaban tratando de sacarle pantallazos a sus trabajos en sus postulaciones. Era un trabajo muy grande, tratar de reconocer el esfuerzo que había detrás de estas postulaciones. No solamente no puedes revisarlas fácilmente y decir... no era fácil poder estimar el mérito académico, porque habían sido desarrolladas las postulaciones en medio de una crisis en 2021. Es algo que no podemos imaginar realmente. Nuestra estructura, esto me lo voy a saltar porque creo que es un poco obvio, pero hay un equipo un comité de consejero, las postulaciones que llegan de las instituciones y las instituciones que acogen a los académicos también van a ver si es que hay un calce.
quién calza mejor en cada institución. Aquí están los números. Hasta ahora hemos acogido a 76 académicos, creo que ahora tenemos 18. Los otros ya terminaron sus 2 años. Muchos recibieron estipendios de emergencia. Hemos estado tratando de un académico de las lenguas romances de Irán, que ha sido interrogada en repetidas ocasiones durante los últimos meses si quiere ir. Tiene un doctorado en España, volvió a Irán y tuvo problemas, como por lo mismo que contaba Minur acerca de los últimos sucesos. En cuanto a la distribución de género, pudimos ver que pudimos mantener la paridad, porque el Mellon y la Fundación Volkswagen nos permitió bajar el requerimiento de doctorado cuando se trataba de Afganistán, porque pensábamos que si seguíamos pidiendo eso no iba a haber ni una mujer facultada para postular. Así que solo tenemos pregrado y magíster, y a veces ni siquiera pueden, claro, no pueden terminar los estudios en Afganistán. Y algunas de las mujeres que nos hallaron habían ido a Irán, habían huido a Irán y habían tratado de entrar a la universidad antes de, por supuesto, antes de que las cosas se volvieran peores en Irán. También hemos invitado en los últimos 2 años a artistas en residencia y periodistas. Para darles una idea aquí, queríamos complementar un poco la mirada académica y poder ayudar a artistas en exilio también. Y también usar ese movimiento para que también nos ayudaran a propagar el trabajo que estamos haciendo. Eso queríamos lograr con esto de tener artistas en residencia. Somos diferentes a otros programas de apoyo académico, porque algunos piensan que el modelo cohorte es el mejor. ¿Por qué no pueden beneficiarse de un modelo de cohorte? Normalmente porque se insertan en programas que no necesariamente están conectados con otros refugiados. No es que los refugiados solo tengan que trabajar entre ellos, sino que lo que hemos visto en el pasado es que al poder alojarlos como corte se pueden ayudar a ubicarse donde está la biblioteca. En cuanto al idioma, un académico de Irán puede conectar fácilmente con alguien de Afganistán o alguien de Polonia con alguien de Ucrania, porque comparten una familia idiomática y pueden apoyarse en sus experiencias de sus países de origen. Y creemos que este modelo de corte es muy importante para poder promover la excelencia que ellos traen consigo mismos. Entonces, muchas veces los institutos de humanidades pueden promover a través de los cortes y pensamos que podríamos probarlo con académicos refugiados. Aquí hay algunas de las disciplinas que son representadas en los exalumnos y en los becarios actuales. Pueden ver que muchos son de las ciencias sociales, porque cada país tiene definición rara de lo que es humanidades, ciencias sociales. El límite muchas veces es sociología, antropología, y nosotros separamos historia porque hay muchos historiadores trabajando genocidio, trauma, que están exiliados, y humanidades incluye la literatura, el arte. Lo voy a dejar ahí, pero hay también un número importante de académicos en el campo de las leyes y el derecho. Entonces, esta fundación es un poco inusual en relación a los otros institutos que están aquí en la conferencia. Y aunque todos pueden estar familiarizados con el tipo de amenazas que empujan a los académicos al exilio, me gustaría esbozar algunos de los retos que conlleva acoger académicos en situación de riesgo, si es que a ustedes les interesa.
El rescate de académicos se considera una oportunidad importante y necesaria para apoyar a los intelectuales disidentes. Este apoyo contribuye a internacionalizar las instituciones y defiende valores más amplios de la sociedad civil. En las instituciones alemanas sabemos que es muy difícil entrar si es que no tienen un pasado, o sea, un entrenamiento en alemán, o incluso si tienen un doctorado en Estados Unidos, es muy difícil entrar a las instituciones alemanas. Entonces, internacionalizar las instituciones alemanas por su propia historia de exilio, inmigración, me parece personalmente muy importante, porque lo encuentro una oportunidad. Traer académicos exiliados a las instituciones alemanas que sean conocidos por el entorno y generar redes internacionales. Pero también hay otra historia que hay que contar. Desde la fundación de la academia hemos sufrido diversas formas de injerencia extranjera, injerencia que incide en cuestiones de libertad académica. En concreto, estas intervenciones han venido de visitas consulares turcas al rectorado, al departamento, la vigilancia de nuestro trabajo académico y de nuestras vidas privadas, la identificación y puesta en evidencia de académicos exiliados y nuestros, y la participación de campañas de odio a través de las redes sociales, específicamente en los canales de noticias turcos. Por ejemplo, como hemos acogido tantos académicos kurdos y turcos, también hemos visto mucha resistencia y odio en los medios alemanes por aquellos quienes no apoyan las políticas de refugiados y nuestra interacción con refugiados. Esto afecta la vida estudiantil en el campus y polariza a algunos estudiantes de la comunidad estudiantil, tanto así que algunos no se atreven a trabajar sobre temas abiertamente políticos para Turquía. La difusión de desinformación, calumnias y discursos de odio también cuenta con el apoyo de medios de comunicación turcos y también estatales. Lo que demuestra este ejemplo es que tenemos que empezar a hablar abiertamente de la influencia que ejercen los estados extranjeros sobre la independencia de nuestras universidades públicas. Si bien la financiación extranjera puede parecer una opción atractiva para las universidades con escasez de dinero, la colaboración con estados extranjeros es también un escollo potencial. En el mejor de los casos, fomenta un sentimiento de endeudamiento. En el peor, convierte a nuestras universidades en cómplices de violaciones de los derechos humanos en el extranjero y socava nuestra propia libertad académica. Debido a los desafíos a la libertad académica a la que nos enfrentamos, quiero fomentar una conversación sobre la desinformación, las campañas de odio y la ciberdelincuencia que tienen como objetivo objeto las iniciativas de rescate de académicos. Entonces, a veces nosotros tenemos interacciones encriptadas, los datos se encuentran encriptados cuando nos llegan, pero a veces nos mandan fotos de sus pasaportes y queremos también que los espacios sean seguros en términos cibernéticos, que podamos compartir la información, que podamos conversar y que no terminen en las manos equivocadas. En términos prácticos, necesitamos mejorar la ciberseguridad para aquellas universidades comprometidas con el rescate de académicos. Y también tener estrategias para resistir la interferencia de actores estatales de los regímenes autoritarios. Estas iniciativas son una respuesta a los auges de regímenes autoritarios y reflejan el compromiso de crear redes de ayuda de ayuda en la enseñanza superior. Y quiero terminar que, más allá de los argumentos humanitarios y utilitarios invocados a menudo en el discurso de rescate, se plantea la cuestión de la dimensión política y epistemológica de las redes de ayuda a los académicos. Debemos tener en cuenta que las causas y la naturaleza de la huida en el siglo XXI difieren en muchos aspectos de las de los años 30. Mientras que el Berufungsverbot de 1933, la ley que legitimaba la expulsión de los ciudadanos judíos de la función pública y de todas las universidades,
tuvo como consecuencia que los académicos alemanes fueron expulsados colectivamente de las universidades, principalmente por motivos raciales. Hoy en día los académicos son objeto de ataque debido a sus afiliaciones disciplinarias. Son así como estudios de género, estudios de genocidio, así como podemos ver en los últimos ejemplos en Turquía, Hungría, Polonia, Afganistán, Irán. Estos campos se consideran intrínsecamente amenazadores para los gobiernos autoritarios. Y es por esto que tenemos que poner mucha atención en este tipo de tradiciones de conocimiento que obligan a los académicos al exilio. Quiero mostrarles la última lámina porque se nos acabó el tiempo, pero quiero mostrar lo que hacemos. Tratamos de monitorear el impacto. Disculpen el formato, se me cambió. El impacto en cuanto a publicaciones. Tratamos de contarlos, al menos después de lo que hemos hecho durante la beca. Tenemos estos entregas finales. Estos son los informes que tenemos para trabajar con los académicos. También reproducimos estos cursos simultáneos. La idea es hacer posible que estos académicos puedan continuar ejerciendo la docencia en su país. Eso es lo que más quieren. Han perdido sus estudiantes y muchas veces no se trata de darle un lugar en Alemania, sino que puedan volver a hacer clases en su país de origen. Este formato en simultáneo es que trabajamos con el académico y que genere un curso en diferentes tópicos, y estos también son realizados en el país de origen y se vuelven a enseñar con los becarios, con los distintos formatos que están disponibles. Perdón por el PDF que se me desordenó, pero hablamos hace poco con los afganos y les preguntamos qué quieren hacer. Es el deseo, y el mismo deseo, que volver a hacer clases, seguir haciendo clases. Hicimos estos videos. Can Dündar es un periodista en exilio. No lo apoyamos con una beca, pero sí le hicimos una entrevista para un curso en simultáneo. Entonces, algunos de nuestros materiales están disponibles en YouTube, por ejemplo, desarrollado por colegas en otros países que no pueden producir este material. Y les pedimos a los afganos qué querían hacer. Y me dicen, sería muy difícil usar videos para hacer clases, porque no podemos hacer Zoom, no podemos hacer clases vía Zoom, porque el ancho de banda no da, o las mujeres no van a poder acceder al Internet. Entonces también pensamos podrían hacer podcasts de audio que podrían diseminar mediante puertos USB con almacenamientos que pudieran ser compartidos. También hay publicaciones. Hay un journal que es un poco más accesible, de libre acceso. Es un formato diferente al típicamente académico. Aquí tenemos la serie de academias en exilio. Creo que este es la última lámina. Algunas de las exhibiciones que hemos hecho en el pasado. El último, Otra Utopía, es de un fotógrafo afgano que vino, y lo que trajimos con nosotros fue co-curado. Va a Cincinnati, donde está Emily, que está aquí, va a ser mostrado en Nueva York también, en el Goethe Institute. Es algo que va a viajar por el mundo y es de los objetos que los exliberados trajeron consigo, que luego se fotografió y se reunió. Este es un poco la amplitud de cosas que hacemos. Perdona por pasarme del tiempo, pero gracias por escuchar. Sí,
Quiero aclarar, le estaba explicando recién acá, tenemos un problema de horario, porque debíamos terminar algo, pero pedí permiso cuando me levanté, fue para solicitarle a Ribano que nos diera unos minutos más para que haya una conversación, pues realmente ha sido una mesa muy interesante. Y entonces yo tenía preguntas que no voy a hacer, por supuesto, para cederlas a ustedes y que puedan preguntar. Adelante. Bueno, por aquí. Ok. 2, sí. Gracias por el panel. Yo tengo una pregunta, o más bien un ruego para Rodrigo. Tu propuesta, Rodrigo, liberar la potencia destituyente de la revuelta, molesta o inquieta a lo que yo creo que debemos entender como la estrategia fundamental de la izquierda contemporánea en múltiples lugares. Por ejemplo, los gobiernos de la marea rosada en Latinoamérica, Podemos en España, Syriza en Grecia, lo propuesto una y otra vez por el grupo de New Left Review o por la izquierda woke de la Academia Norteamericana. Son simplemente ejemplos, ¿no? Pero yo quiero resaltar esa dimensión disruptiva y propositiva de tu propuesta, que no es solamente antihegemónica o contrahegemónica, sino que yo creo que es propiamente posthegemónica y anárquica, ¿no? Entonces, mi ruego, no pregunta, es que amplíes esa dimensión, digamos, en disenso de tu posición, ¿no? Contra toda formación de consenso, ¿no? Porque me parece decisiva para una necesaria reformulación o renovación y reconfiguración de la izquierda, tanto política como infrapolíticamente. Me parece que es una discusión necesaria que no se está teniendo porque se reprime una y otra vez. Gracias. Me encantó el panel. Y mi pregunta es también para Rodrigo y va un poco en la misma dirección, ¿no? Me doy cuenta que no hay tiempo para articular la pregunta, pero me gustaría escuchar un poco más sobre la última parte de tu intervención y justamente sobre esta idea de una relación, no diría de una dialéctica, entre revuelta y hegemonía, entre revuelta e institución, que me parece, bueno, bastante original en la discusión alrededor del tema de la revuelta. Sabía que la palabra poshegemonía iba a aparecer. Adelante, Rodrigo. Bueno, yo creo que un poco la pregunta de Alberto es similar a la de Sandro, ¿no? Y la verdad que no sé muy bien. Eso es lo primero que te podría decir, es que no sé. Pero sí me parece que desde ese punto de vista, desde el punto de vista destituyente, del punto de vista cómico, es necesario volver a pensar entonces en la cuestión institucional, ¿no? Ya no solamente en la cuestión de la revuelta, sino en una suerte de teoría material de las instituciones, donde podamos entender de que el campo institucional es transformable, ¿no? Es destituible, por decirlo de alguna manera, entendiendo también la destitución no simplemente en un sentido negativo, me parece, ¿no? Sino como un punto de sustracción, pero que sin embargo hace posible una forma creativa, digamos, una forma de imaginación, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay una apuesta por pensar. Creo que lo que quise mostrar es un poco el problema en el que estamos, ¿no? El problema en el que estamos es que, uno podría decirlo así, ¿no? Lo que Furio Jesse denominó en algún minuto el punto de intersección, ¿no? Entre, digamos, lo eterno y lo contingente, ¿no? El mito y la historia, ¿no? Ese punto de intersección todavía no lo encontramos respecto de la cuestión de la relación revuelta-institución, pero me parece que es muy clave comenzar a pensar la cuestión ya no solamente en el registro de la revuelta, ¿no? Sino también en el registro de la institución. Porque la destitución, el problema de la destitución no es simplemente, digamos, no está identificado solo con la revuelta. Hay destitución en distintas otras expresiones de la vida social, ¿no? Bueno, lo dejaría con...
Sí. La pregunta ahí sería por la condición anárquica, digamos. Claro, por la exactamente. posición anárquica, Exactamente. porque se entiende que tú estás usando la poshegemonía, estás aludiendo a eso sin referirlo nada más, ¿no? Pero sí está la cuestión del anarquismo. Sí, No sé, hay una cuestión anárquica ahí que es bien importante, pero que esa cuestión anárquica me parece que no puede ser pensada, ¿no? O más bien es una especie de apuntalamiento para pensar la cuestión institucional. También la dimensión anárquica de la institución, digamos, ¿no? Entonces, no sé, lo plantearía como un problema, digamos, ¿no? Como, no te sabría decir más que eso, digamos, pero en el fondo es un poco la idea de que no podemos sustraernos al problema, ¿no? Hay que entrar en ese problema, ¿no? Pero hay que entrar en ese problema desde otro abordaje. Y creo que para terminar, un poco tomándolo de Sandro también, me podría remitir, digamos, a las clases de Foucault del 76, ¿no? Porque me parece que ahí Foucault hace una tentativa también de entrar en esa cuestión en el siguiente sentido, ¿no? Foucault en esas clases, Foucault no renuncia a pensar la cuestión de la soberanía, por ejemplo, sino que lo que intenta hacer Foucault a través de la analítica del poder es pensar la soberanía desde la analítica, ya no desde la teoría, ¿no? Me parece que esa es un poco la tentativa que me parece que habría que pensar, ¿no? Creo que en esa clase de Foucault me parece que es una especie de halo a partir del cual podemos comenzar a pensar y ubicarnos en esa discusión, ¿no? Si Foucault, en contra me parece de lo que habitualmente se lee de esas clases del 76, Foucault no es que está desechando la cuestión de la soberanía para pensar el problema del poder y lo político. Lo que está haciendo es tratar de pensar la cuestión de la soberanía desde otro lugar, ¿no? Y me parece que en ese sentido la cuestión destituyente puede ser ese otro lugar desde el cual volver a pensar el problema de la institución. Creo que no tenemos, lamentablemente, no tenemos más tiempo. Sí, yo quería decir unas cosas, pero no tenemos tiempo. Se puede ahí me van pauteando. Sí, se puede. Yes, we can Thank you. I am glad that we have, I know we're running over, but Sé que estamos pasados de tiempo, pero siento que es importante que las otras dos mujeres del panel puedan tener la oportunidad de entrar en esta discusión, be it in English or in Spanish. Minu, a lo mejor estas son conversaciones que podemos continuar teniendo después también, pero me gustaría que hablaras un poco más acerca del final de tu presentación, un poco de los matices que estás hablando de lo local y lo transnacional, y las influencias y las contradicciones que afectaban a las mujeres, el movimiento de Women Life Freedom en Irán y los grupos étnicos minoritarios también, y cómo eso puede entrar y Carter, estoy tan emocionada que vas a venir a Cincinnati, y el trabajo que estás haciendo con Vanessa es increíble. Realmente quiero que podamos continuar esta discusión y que podamos hacer algo con esto, con CHCI. Yo sé que estás en el directorio. Quiero que no solo hables al respecto, sino que también podamos colaborar a través de muchas de nuestras instituciones. Muchas gracias. Hasta que se vayan también vamos a estar juntos. Nos vamos a reunir a las 2:25 al frente del hotel para poder tomar el bus al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así que nos vamos a juntar al frente del hotel, no acá, ¿ok? El almuerzo va a estar aquí afuera. Muchas gracias, y creo que es muy importante que podamos tener una conversación más amplia con el resto del panel. Yo sé que no van a tener tiempo de responder, pero gracias por el increíble trabajo que estás haciendo. Y les voy a decir a mis colegas de UCR, la Universidad de Riverside, de California, tenemos una pequeña comunidad de exilio, muy pequeña en relación a lo que tú estás contando, pero espero que podamos estar en contacto. Así que muchas gracias. Me encantó tu presentación. Muchas gracias. Y
Quería hacer un comentario solamente que es muy relevante la perspectiva feminista que tú estás entregando en la lectura de la revuelta y la revolución y las maneras en que pueden, creo que las diferencias son ilegibles para el mundo occidental en términos políticos. Y tu llamada a una conciencia geopolítica, que todo lo que se está haciendo en Occidente está hiriendo y dañando esta revuelta. Creo que eso es muy pertinente y quería agradecerte porque también creo que es muy pertinente para una lectura de lo que está sucediendo en el sur global, incluyendo también las revueltas feministas en Latinoamérica, que es mi tema. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Voy a hablar muy cortito, como algo muy práctico, como alguien que hace clases en una universidad estadounidense, donde hemos tenido, nos han pedido encontrar apoyos para académicos exiliados. Quería saber, Kader, si tú sabías si es que hay diferencias que se puedan medir entre, por ejemplo, académicos en exilio o scholars at risk, académicos la academia en exilio es más efectiva, por ejemplo, en relación a los académicos que están en Turquía, en Afganistán, y los scholars, los académicos que vienen de otros lugares más precarios, que están en una institución como Scholars at Risk, académicos en riesgo. En mi universidad hemos tenido que, así como improvisadamente, resolver situaciones para algunos académicos, y ustedes ya han visto tantas partes de pasos en este proceso. Yo quería saber si una institución de Estados Unidos dice, nosotros trabajaríamos con académicos en exilio, o tendríamos que hablar con otra organización ubicada adentro de los Estados Unidos. Okay, we have to close because we have tenemos que waiting for cerrar us, but, porque pero nos están esperando. Una pregunta. Sí, sí, Podemos claro, tener la conversación después, pero, no hay problema. que no, pero Pero- sí, una palabra más. No, Rivano. una pregunta a la profesora acá. ¿Qué pasa también con Alemania, digamos? Porque los intelectuales públicos que se declaran abiertamente pro-palestinos en Alemania tienen graves problemas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Membe, que se le acusó de antisemitismo. Estoy pensando en el caso de Judith Butler, que no se le quiso dar el premio Teodoro Adorno. En fin, me preguntaba también si la operación de Alemania de rescatar intelectuales no es también una operación colonial, digamos, ahí, ¿no? Y habría que pensar sobre eso, ¿no? Gracias. Eso. Ahora sí que no cerramos más. Yes, of course. ¿Tengo la oportunidad para contestar eso? Creo que Alemania está marcada por el Holocausto, y la razón por qué hacemos este trabajo es porque llevamos la responsabilidad sobre nuestros hombros, en las generaciones de los que han sobrevivido esto, que quieren prevenir que esto vuelva a suceder. Muchas de las instituciones tienen esta responsabilidad ética de detener lo que pueda ir a una dirección. Por eso la Fundación Volkswagen, que tiene un pasado nazi, está ofreciendo fondos para hacer este trabajo. Yo creo que hay una historia un poco más amplia de por qué en Alemania ahora y Merkel abrieron las fronteras para 1 millón de refugiados que vinieran en 2015, cuando ningún otro país de Europa hizo algo así. No quiero glorificar el rol de Alemania, pero sí hay una responsabilidad con nuestro pasado, que apoya estas iniciativas. La Fundación Anne Freude, todos tienen una línea directa con la conciencia del pasado para poder abrirle las fronteras a los académicos en exilio. Es una respuesta también a la culpa histórica que es compartida. Creo que no es colonial hacer esto, es más bien de reciprocidad
hacia los otros que deben ir a exilio. Y para responder rápidamente a Steven, muchas veces los académicos van a volver a países vecinos como de Chile, Argentina, o Ucrania, los ucranianos van a Polonia, los sirios van a Turquía, de Afganistán se van a Irán, y por dónde estamos ubicados, tenemos esa atención para para los que quieren entrar a Europa. Es algo regional. Y también es muy práctico que un país vecino haga ese trabajo de permitir que crucen la frontera y cruzar. Bueno, muchas gracias. Seguir con su trabajo. Kader Konuk, muchas gracias. Mino Mulaim. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por estar aquí. Cerramos porque tenemos el bus ahora al Museo de la Memoria.